Estimados espectadores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Astrociencias Ecuador. Eh, Bienvenidos nuevamente a la primera jornada del ambiente de Astrociencias Ecuador. Mi nombre es Mauricio Rosero y me acompañan en la conducción David Rosaro y Viviana Flores. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, desde el año 1977, el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Ambiente, declarado por la ONU, el cual busca sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Además, desea motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos de desarrollo sustentable y equitativo. El registro histórico hace que la humanidad aparezca como un asesino ecológico en serie. Esta calificación se la realiza al humano que vivía antes de la época de la preindustrialización, en donde los seres humanos teníamos mucho menor capacidad destructiva por unidad de tiempo que la que tenemos ahora. Ciertamente hemos hecho cosas muy malas, pero también cosas muy buenas en términos sociales y económicos. Según estudios del Banco Mundial, la pérdida económica global que generará y que genera de manera conjunta el cambio climático y la contaminación alcanzará en 2050 el 2.2% del Producto Interno Bruto. Parte de estos costes ya están siendo pagados por ciudadanos a través de impuestos y no precisamente por los causantes también, ¿no? Además, se paga a personas que deben destinarse a arreglar infraestructuras o a subsidiar a los agricultores o a tratar a los enfermos que ingresan en hospitales. Y eso que no podemos, todavía no se cuenta el incalculable coste que representa la pérdida de la biodiversidad e incluso de vidas humanas. Los humanos actuales, a diferencia de los de hace 3.000 años, tenemos la capacidad organizativa y tecnológica de revertir en parte los problemas que hemos ocasionado en el planeta y en los seres que lo hemos habitado y que lo habitarán en el futuro. Así que el día de hoy tendremos tres invitados justamente que participarán en esta primera jornada del ambiente organizado por nuestra página de Astrociencias Ecuador. El primero va a ser Inti Gronever, que nos hablará sobre tecnologías disruptivas para la extracción de plásticos y desperdicios sintéticos de ríos y océanos. La segunda ponencia estará presente Alia Yepes con su tema Apuestas para crear un futuro, un presente y futuro basura cero. Y por último, para finalizar, nos acompañará Katy Coquinche, que tocará su tema Transformando la basura en arte. Así que esperemos que esta jornada sea muy productiva y muy amena para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David. Bueno, como comentó Mauricio, hoy estamos con el notable ecuatoriano Inti Groneberg. Inti, nacido en Ibarra en 1984, de nacionalidad ecuatoriana-noruega, PhD en Ecosistemas de Innovación en la Dyson School of Design Engineering del Imperial College London. Máster en Procesos de Fabricación por la Universidad de Greenwich. Inventor del Año de Latinoamérica, 2018. MIT Technological Review. Cofundador y CEO de Iction, startup galardonada por el desarrollo de tecnología de punta para restaurar ríos y océanos de la polución plástica. Presidente y cofundador de la Fundación Circular by Iction, una ONG con el objetivo de mejorar la vida de grupos sociales vulnerables a través de la tecnología e innovación, mientras contribuye al medio ambiente. Inti, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación. Listo. Bueno, ahora te damos paso sin antes invitarles a todos los que nos están expectando que hagan sus preguntas, que nos digan desde dónde nos saludan. Y sin más, Inti, adelante, el espacio es tuyo.
Muchísimas gracias, David. Voy a proceder a compartir la pantalla. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El gusto para nosotros. Muchas gracias. Solo por favor, si me confirman que estamos bien en el tema de audio y de la pantalla. Sí, listo, sí se ve. Gracias. Muy amable. Buenas tardes con todos. Es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy, hablando lo que para muchos es extremadamente importante, que es justamente la relación ser humano-naturaleza y todos los retos, todas las cuestiones que tenemos que comprender y tratar respecto al progreso, a la inequidad y cómo generar un desarrollo que quizás vaya en armonía con la naturaleza, pero que a su vez dé las oportunidades a quizás el talento más desperdiciado en países en desarrollo, que son el talento humano. En el 2017 yo creé un emprendimiento tecnológico llamado Ition. Como ustedes pueden ver en pantalla, es un emprendimiento que su fin mismo, su creación fue desarrollar tecnología para combatir la polución plástica, de lo cual espero poderles hablar un poco el día de hoy, por qué, cuáles son las causas de la polución plástica, y al final de la presentación una segunda parte que va a estar mucho más relacionada con la realidad nacional. ¿Cuál es el problema que existe en el país? ¿Por qué no se puede generar tecnología? ¿Por qué se necesita generar tecnología en el país? ¿Es necesario o no? Entonces, estas son ciertos cuestionamientos que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Empezando ya en la charla del día de hoy relacionado a nuestros temas ambientales, como escuchábamos al inicio, en la introducción, existe esta premisa de, digamos, una especie de debate a nivel internacional para tratar de entender cuál es la lógica del desarrollo en sí mismo y qué significa. Y un poco tiene que ver también con los procesos de industrialización a nivel mundial, desde la primera hasta la cuarta revolución industrial en la cual nos encontramos en la actualidad, las cuales su premisa, una de las premisas principales, una de las lógicas por las cuales se han creado, tiene mucho que ver con generar la capacidad humana para poder producir recursos a escala, en masa. Esa fue la razón inicial de las revoluciones industriales. Y de hecho, el producto de la revolución industrial es el crecimiento poblacional. Y un poco les explico las razones. Antes de las revoluciones industriales, lo que sucedía es que en promedio en una familia nacían 5 personas, pero por X o Y razones fallecían 3. Entonces, una familia pre-revolución industrial lo que veía es que tenían más o menos 5 hijos en promedio durante toda su vida, pero 3 fallecían producto de enfermedades, producto de accidentes y un sinnúmero de temas relacionados que no podían ser tratados simplemente porque antibióticos, medicinas, acceso a información, cosas que para nosotros en el día de hoy son fácilmente asequibles, sobre todo en sectores urbanos. A nivel global esto no era posible, entonces la revolución industrial trae esa oportunidad de producción de elementos, sobre todo en medicina, ropa y demás, que generan esa reducción, de hecho, de lo que es la tasa de letalidad que había antes pre-revolución industrial, y por eso se empieza a dar el crecimiento poblacional. Entonces, esta transformación tecnológica inicial genera justamente que la premisa inicial era tratar de producir productos que lleguen a la mayor cantidad de personas, basado en un proceso lineal, que lo que buscaba es, su fin mismo era la producción en masa, pasamos al consumo masivo y luego hacia el desperdicio. Entonces, la base de nuestros sistemas económicos están basados en esa ideología. Luego vamos a las siguientes revoluciones industriales, a la segunda, que ya tiene que ver con la introducción de energía eléctrica, la tercera con temas digitales. Pero a pesar de que nosotros añadimos tecnología y podemos aumentar el nivel de complejidad de los productos, no hay una variación de la idea de linearidad del modelo de producción económica que en cierto sentido ha generado muchísimos beneficios para la humanidad, pero desafortunadamente algo que no fue previsto producto de este crecimiento poblacional bastante elevado y el proceso productivo
va a ser el tema de la destrucción de la biodiversidad, la reducción de hábitats naturales que nos traen al momento en el que nos encontramos el día de hoy. La pandemia en sí misma, según los estudios más aceptados al momento, tiene mucho que ver con la destrucción de la biodiversidad, de hábitats naturales, porque producto de la necesidad de materia prima que tenemos como humanidad, lo que está sucediendo es que los humanos entran en mayor contacto con especies silvestres. Ese contacto con las especies silvestres genera un efecto llamado zoonosis, que lo que sucede es que tenemos el riesgo de contagio de nuevas enfermedades que pueden ser transmisibles, y ese riesgo genera nuevas epidemias como la que estamos viviendo. Entonces, la realidad actual de la humanidad, más allá incluso del cambio climático, la pandemia en sí misma, una de sus principales causas, es justamente una economía lineal en la cual, de seguir en este mismo proceso, vamos a terminar en una destrucción irreversible del medio ambiente. Se va a generar un mayor aumento en la temperatura promedio a nivel global, que va a generar problemas graves en la sociedad. Entonces, quizás por primera vez, como muchos pensadores, quizás uno de ellos, Harari, por ejemplo, que justamente analiza este tipo de consecuencias, por primera vez la humanidad se enfrenta a que producto de sus procesos industriales y de desarrollo puede generar un efecto de colapso global, sobre todo en la humanidad. Entonces, por eso esa necesidad de cambio de lo que estamos viendo en pantalla. En ese sentido, uno de los efectos de la economía lineal, un claro ejemplo de qué es lo que está sucediendo a nivel internacional y local, es justamente el problema de la polución plástica. El problema de la polución plástica, como ustedes ven en pantalla, es que existe una gran cantidad de material producido que justamente por la falta de sistemas de reciclaje, justamente por falta de análisis desde un diseño de producto, estamos teniendo a nivel global casi 30 millones de toneladas ingresando por año a nuestros océanos. Y se estima que más o menos 150 millones de toneladas de plástico ya se encuentran en los océanos. ¿Qué significa esto en contexto y cuál es el problema que puede generar? Es que el plástico, por sus propiedades físico-químicas, cuando entra en contacto con el océano y la sal de los océanos, más la radiación solar, se degrada muy rápido y se quiebra y se forman los famosos microplásticos. Entonces, todo plástico cuando llega al océano se degrada de forma rápida y se transforman en estos microplásticos que las especies marinas confunden con fito y zooplancton. Entonces, al confundirlo y al tratar de comer este tipo de material, se produce una intoxicación que reduce, entre otras cosas, lo importante quizás para nosotros, más allá del tema extremadamente importante que es el tema ambiental, es la reducción del banco natural de proteína, que son los peces. Entonces, esa reducción lo que está haciendo es que si la tendencia continúa para el 2050, vamos a tener más plástico que peces en los océanos, lo cual es un escenario apocalíptico que esperamos que no llegue a pasar. El problema de la polución plástica ya tiene, y la degradación de los ecosistemas marinos no es un problema futuro, es un problema presente que desafortunadamente no se discute en la cantidad que debiese. De hecho, China, por ejemplo, tiene una alta degradación de sus ecosistemas marinos. Fruto de ello han tenido que desarrollar una flota de alta mar que está pescando en distintas regiones. Antes, hace 10 años, eran en sectores en África, que hace pocos años, como nosotros conocemos por medios de comunicación, es cerca de Galápagos. Entonces, ya incluso geopolíticamente hablando, la destrucción de ecosistemas marinos genera problemas de este tipo. Acá en el Ecuador, el problema de la polución plástica genera graves problemas a comunidades, por ejemplo, de la isla Puná, donde el plástico que termina siendo acarreado por el río Guayas afecta a miles de personas que antes vivían del turismo, que no lo pueden hacer porque sus playas se llenan de plástico. En la boca del río Portoviejo, al momento, se puede encontrar una capa de 1.5 metros de plástico entremezclado en el manglar. Esa es la realidad del país, incluso que no es ajena a lo que está pasando a nivel internacional. ¿Por qué se está dando esto? Como les mencionaba anteriormente, hay una enorme diferencia entre la capacidad de producción versus la capacidad de reciclaje a nivel global.
Apenas el 5% global en capacidad instalada puede ser reciclado. El resto, incluso países desarrollados, lo que están haciendo es exportar basura plástica. El principal país donde terminaba esta basura era China, que hace 2 años generó una política de no poder importar ningún tipo de material de basura y ahora se están buscando otros mercados. Incluso en el Ecuador hemos tenido experiencias de que ciertas empresas empiezan a recibir basura de otros países. Y el número que ustedes ven en la parte inferior, los 3 trillones, 3 trillones de euros por año, tienen una relación de cuánto nos cuesta anualmente esa destrucción de la vida marina para la humanidad. Ahora un poco avanzando hacia lo que nosotros hacemos como emprendimiento, algo que cuando empezamos nuestro emprendimiento tecnológico en el Imperial College London, trabajando en conjunto con instituciones como el Grantham Institute, que es uno de los institutos más grandes de estudios de cambio climático a nivel europeo, encontramos información de que los ríos son uno de los principales caminos por donde el plástico termina llegando hacia los océanos, lo cual quiere decir que, por ejemplo, ciudades como Quito, que quizás pensarían que no están contribuyendo al problema de polución plástica, en realidad lo están haciendo, puesto que todo lo que no se maneja bien en la ciudad de Quito, por ejemplo, lo que se arroja en las calles, por el viento y la lluvia, van a terminar en algún río, que es el desagüe final. Pues el Machanga, el Monjas, el San Pedro o el Pita, por ejemplo, los cuales luego van a terminar desembocando en el Guayabamba, a su vez al río Esmeraldas y a su vez al Océano Pacífico. Y para el caso ecuatoriano la cosa no termina ahí. Las corrientes oceánicas envían ese material hacia Galápagos. Galápagos termina siendo el principal receptor de la basura que termina en los océanos ecuatorianos, producto de nuestra irresponsabilidad, falta de inversión y problemas en la polución, como la polución plástica que tenemos. De hecho, en estadísticas en el país hablan de que el reciclaje en el Ecuador es menor al 3%. Entonces, basado en ese tipo de datos de información, nosotros empezamos a desarrollar tecnologías que están diseñadas para tratar de parar el flujo de plásticos antes de que llegue a los océanos y pueden ser operadas en ríos. El sistema que ustedes ven en pantalla al momento es el sistema SUR, una de nuestras invenciones patentadas en Reino Unido, y al momento es el sistema de mayor capacidad de extracción a nivel global. Tiene una capacidad de extracción de 80 toneladas por día. Es un sistema que en sus fases futuras va a tener la capacidad de usar o energía solar o hidrocinética, que es la energía que se genera por la corriente del río, para movilizar el mecanismo que ustedes ven aquí, y a su vez puede extraer material, desechos sólidos suspendidos, entre ellos plásticos. ¿Cómo funciona el mecanismo y el principio de funcionamiento del sistema SUR? Tienen una primera barrera, que ustedes ven aquí, son sistemas tipo flotador, que pueden ser configurados de distintas formas dependiendo de condiciones batimétricas del río o otras condiciones, como por ejemplo poblaciones cercanas, si es que existe navegación. Entonces, la función de estos sistemas es configurarlos para que puedan direccionar el plástico hacia uno de los bancos del río. Una vez que el plástico es direccionado, tenemos el sistema mecánico de extracción, que, para darles un ejemplo, funciona con un principio similar al de las gradas eléctricas. En lugar de mover gente de abajo hacia arriba, lo que nosotros hacemos es extraer el material del río para poder, en este caso, clasificarlo. Usamos inteligencia artificial con imágenes para poder clasificar el tipo de material que extraemos. Y finalmente, nosotros hacemos herramientas y tecnologías para buscar cuál es la mejor estrategia de reciclaje, reuso, dependiendo del nivel de degradación del plástico. Acá en el país, nosotros tenemos ya nuestro primer sistema implementado en fase de pruebas en el río Puerto Viejo. Todo esto con fondos internacionales, porque acá en el país, dicho sea de paso, la inversión en protección ambiental es bastante baja. Tuvimos que ganar una competencia a nivel global llamada Benioff Ocean Initiative, que nos permitió traer $1 millón al país, que nos ha permitido poner la instalación de nuestro primer sistema. Solo en fase de muestreo, desde el mes de febrero hasta la actualidad, hemos extraído más de 500.000 gramos de plástico del río Puerto Viejo, los cuales, si no hubiesen sido extraídos, hubiesen terminado entremezclados en las raíces del manglar de la boca del río Puerto Viejo, o a su vez en Galápagos. Para darles una idea de cuánto significa esto en peso, es el equivalente a 55.000 botellas de un solo uso.
Ahora, ¿cómo se conecta lo que les estoy comentando de Ition con la premisa inicial del problema de la economía lineal? Pues bien, nosotros, si pensamos a nivel global, lo que está sucediendo es la importación o producción de productos, el uso indiscriminado de estos productos, se genera el desperdicio, el cual en el mejor de los casos irá a zonas de sacrificio que son botaderos, rellenos sanitarios. Muchos de los casos de la realidad nacional van a ser botaderos a cielo abierto. Ciertos sectores rurales incluso serán lugares en donde la gente bota directamente a los ríos porque ni siquiera hay sistemas de colección de desechos. Entonces, estas son externalidades negativas en donde de alguna forma u otra estamos afectando al medio ambiente. Incluso un relleno sanitario es una zona de sacrificio donde comunidades, donde en algún punto si se escoge un cierto lugar donde termina siendo un relleno sanitario, las comunidades de alrededor van a tener graves problemas y eso es lo que está sucediendo en el país. Lo que nosotros hacemos es, y la propuesta nuestra es que es necesario para hacer la transformación de este proceso lineal hacia la idea de la circularidad, es generar datos y evidencia para que esto nos permita generar una transformación. ¿Y por qué esto es importante? La industria de producción plástica en el país genera en promedio 1.7 a 1.9% del Producto Interno Bruto y más o menos 20.000 fuentes de empleo directas. Entonces, en un país que históricamente ha tenido problemas de generación de empleos adecuados, si tenemos unas políticas que no solamente consideran el tema ambiental, sino también el problema social, que en el país al momento ya tenemos un grave problema de pobreza multidimensional, pueden generar que, de no hacerlo de forma adecuada con datos y evidencia, generar problemas de mayor índole social. Porque en realidad la pobreza en sí misma también, como les digo, en ciertos sectores rurales ni siquiera pasan los sistemas de recolección de basura. Entonces la gente tiene que terminar botando la basura hacia los ríos directamente, que es lo que nosotros hemos comprobado en sitios como el río Puerto Viejo. Entonces, lo importante es tratar de generar ese tipo de evidencia e información para, en función de eso, plantear políticas públicas basadas en evidencia que nos permitan hacer la transformación hacia modelos más circulares. Hablando ya de este concepto de la circularidad, que es la propuesta a nivel global para tratar de generar un proceso un poco más armónico con el medio ambiente, es tratar de minimizar el impacto medioambiental en los procesos productivos, que como antes les mencionaba, estaban basados en este modelo lineal. Ahora estamos tratando de reciclar en el mejor de los casos el material, que el producto sea diseñado de este tipo, con esta característica para que pueda ser reciclado, tanto sus formas geométricas como materiales, entre otros factores. Si es que no puede ser reciclado, se buscan elementos de reuso de ese tipo de material, otro tipo de aplicación a esa materia prima. Se puede hacer un rediseño, una remanufactura, procesos de upcycling, agregar un mayor valor a ese residuo, o downcycling. Cuando ninguna de las condiciones es viable, se trata de buscar procesos de downcycling para que la cantidad de material que termina en botaderos sea solamente lo que no se puede reciclar. En estadísticas a nivel europeo debe ser más o menos solo un 20%. Entonces, la idea es tratar al menos de llegar a eso a nivel país, a nivel regional, cuando en situaciones como en el Ecuador apenas solo es del 3%. La gran mayoría de todo lo que nosotros consumimos va a terminar en zonas de sacrificio o en el medio ambiente, como les había comentado. En esta presentación y un poco hablando de cómo generar innovación, cómo generar este tipo de emprendimientos tecnológicos, lo primero que es importante mencionar es que esto no es el proceso de una sola persona. Son equipos multidisciplinarios en los cuales se necesita un sinnúmero de factores, de conocimientos, que no solamente es una persona, es el trabajo de un equipo que logra generar este tipo de cosas. Y esto es importante enfatizar en países como el Ecuador, en donde la colaboración entre actores es bastante baja. Y de hecho ese es uno de los problemas por los cuales no se genera innovación de alto nivel, puesto que existen problemas de colaboración entre personas por un sinnúmero de motivos, incluso culturales. Importante mencionarlo para que nosotros enfrentemos este problema y tratemos de generar soluciones para que se generen equipos multidisciplinarios en ese sentido. Otro factor fundamental es que para que un país pueda generar innovación, necesita apostar a su talento humano. Si es que un país decide invertir en el talento humano de ese país,
es cuando se generan modelos de innovación que terminan generando emprendimientos tecnológicos. En Estados Unidos, por ejemplo, en el SP500, que son los indicadores de las empresas más grandes de Estados Unidos, más del 80% de empresas tienen menos de 20 años. Y la razón, entre otros factores, uno de los más importantes es la financiación a emprendimientos tecnológicos, que justamente es la apuesta al talento humano. ¿Qué es lo que trato de demostrarles en esta diapositiva? En la cual en ecosistemas de emprendimiento e innovación maduros como el ecosistema británico, hay distintos actores que generan financiamiento no reembolsable a los emprendimientos, apuestan a su talento humano, para que pueda generar el desarrollo e ir escalando la madurez tecnológica de un nuevo producto. Es por eso que en países en desarrollo como el Ecuador, que de hecho vamos a ver luego estadísticas en donde nos encontramos como ecosistema de innovación, es por eso que no se generan emprendimientos tecnológicos a gran escala en este país. Los pocos que se generan son de los quintiles más altos de la sociedad que tienen recursos. Entonces, en resumen, en el país no es una falta de talento, es una falta de oportunidades. Y una de esas razones es porque el Estado no apuesta al emprendimiento local, no apuesta a generar ecosistemas de innovación donde existan los recursos para que las personas puedan emprender. Nosotros estamos trabajando acá en el país, hemos decidido, siendo una empresa nacida en Reino Unido, ahora es una empresa británico-ecuatoriana, firmamos en el 2019 una carta de entendimiento con el Ministerio de Ambiente. El objetivo de ICTION es poner 11 sistemas en ríos acá en el país para evitar que al menos un 30% de la basura plástica termine llegando a Galápagos y generar la cantidad de información suficiente para poder generar políticas públicas basadas en evidencia. ICTION hasta el momento ha generado una inversión mayor a 2 millones de libras esterlinas, las cuales han sido levantados fondos internacionales durante estos 3 años que nos han permitido escalar la tecnología al momento de poder incluso traer inversión al país. El mercado potencial, siempre que se habla de innovación, es importante hablar incluso en temas ambientales de invenciones comercializables. No es solamente el tema de generar una patente, sino generar una invención que tiene un mercado, que no sea un mercado saturado. Entonces, en el caso de nuestras tecnologías, es un mercado estimado al 2019 en 2.5 trillones de dólares, con un nivel de saturación bastante bajo, de apenas del 5%. La disponibilidad de mercado es 95% de este tipo de tecnologías, lo cual puede hacer que empresas, clústeres, sistemas de innovación e emprendimiento que apuesten a este tipo de emprendimientos puedan generar una captación de mercado importante en un mercado que no se encuentra saturado. Ahora bien, para terminar un poco ya la presentación en la segunda y última parte, ¿por qué no se da esto en el Ecuador? ¿Por qué no existen más emprendimientos tecnológicos al nivel que existe en otros países? Pues bien, el Ecuador, en resumidas cuentas, saca la nota 2 sobre 10 en emprendimientos, porque apenas 2 emprendimientos en el país de 10 que se generan sobreviven el segundo año. Y esto no es por falta de capacidad de los emprendedores, es una condición del ecosistema. Al no tener recursos, entre otros factores, no se apuesta al talento humano del país. 3 sobre 10 es la nota de empleos adecuados en el Ecuador. Apenas 3 de 10 personas en este país tienen un empleo adecuado. Y esto es a nivel histórico. Y justamente por eso se necesitan generar procesos de industrialización en países para generar mayor cantidad de fuentes de empleo. El reto ahora es que esos modelos de crecimiento e industrialización sean inclusivos y sean sostenibles en el tiempo. Si no, vamos a tener el problema que ha existido en este país, incluso desde el retorno a la democracia. En tema de innovación, ecosistemas como el Reino Unido apuestan a su talento humano, se encuentran en el puesto 4 según el Global Innovation Index del 2018. El Ecuador se encuentra en el puesto 97 de 124 países, muy por detrás de países como Chile, México, Uruguay, Brasil, incluso Paraguay se encuentra en una mejor condición, lo cual demuestra una oportunidad de mejora importante en nuestro país. Países que, por ejemplo, cercanos a nosotros, porque a veces se piensa que esto solamente apostar a ecosistemas de emprendimiento e innovación es de países industrializados. Eso no es cierto.
Países como Chile, por ejemplo, han generado con políticas basadas en evidencia y de forma técnica una reducción de la tasa de fallo de los emprendimientos, incluso pasando medidas globales y reportando que el 100% de sus emprendimientos que entraban dentro de un ecosistema de emprendimiento e innovación superaban el 100%, que todas podían sobrevivir un segundo año cuando entraban en el ecosistema de emprendimiento e innovación formal. Entonces, en resumidas cuentas, y muchas gracias por la invitación el día de hoy, el Ecuador, cuando hacemos reflexiones en temas ambientales, tenemos muchísimo trabajo por hacer aquí en el país. Hemos hablado muchísimo de temas como el reciclaje, por ejemplo. Menos del 2% se hace en realidad acá en el país. Hemos hablado de temas, por ejemplo, la tasa de deforestación del país es una de las más altas a nivel regional. El Ecuador tiene que empezar a apostar a su talento humano, incluso en temas ambientales. Hay iniciativas que empresas como ICTUN y Fundación Circular estamos liderando, llamada Reactivación Verde, que a la final buscan generar incentivos tributarios para que las empresas apuesten a su talento humano, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros no solamente generar empleos, sino también generar un crecimiento inclusivo y sostenible. Muchísimas gracias. Así es. Recibo un saludo, Inti, de parte de Viviana. Pues procedemos a tener ciertos comentarios. Primero, saludos. Dice Kelvin Concha desde Quito. Maki Casto nos saluda desde Tabacundo. Magus Mateos, tenemos saludos desde Quito, Ecuador. Fátima Mora, saludos de Ibarra. Mario García, Guatemala. Fer Martínez, saludos desde Colombia y nos felicita por esta jornada ambiental. Carla Cano, desde Zapallo, Manabí. Ruth Corrales nos hace una pregunta que está dirigida hacia usted y nos dice: muy buenas tardes, saludos desde Ibarra. Una pregunta: ¿por qué en todas las previsiones a futuro se toma el año 2050? ¿Qué es ese año el punto de no retorno? Muchísimas gracias por la pregunta. En efecto, sí, hay dos puntos cronológicamente hablando importantes a futuro. Uno es el 2030 y otro es el 2050. Las emisiones de efecto invernadero que nosotros estamos generando a nivel global, producto de esta economía lineal, pueden generar un aumento promedio en la temperatura global de más de 1.5 grados, en el caso menos difícil, más de 2.5 grados en los casos más complejos, lo cual va a generar eventos quizás impredecibles, ver cuáles serían las consecuencias, pero incluso escasez de agua dulce puede generar problemas geopolíticos, porque lo que podría suceder en ese escenario es que si tenemos países que tienen, por ejemplo, una enorme inversión en temas militares y empiezan a tener problemas de escasez de recursos, lo que puede suceder es como ha sucedido a nivel histórico global, guerras. Una de las razones por las cuales históricamente la humanidad ha tenido guerras es justamente la escasez de recursos. Entonces, si bien es cierto, nosotros hemos vivido un cierto grado de paz, incluso bastante inusual desde post Segunda Guerra Mundial, se puede dar eso y tenemos que ser conscientes. Entonces, en ese sentido, es necesario, sobre todo en países megadiversos como el Ecuador, que empecemos a tomar el tema ambiental como una prioridad. No puede ser algo que solo unos pocos hablemos en un país tan rico en recursos naturales. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué va a pasar en un país como el Ecuador? Si empieza a haber escasez de agua, nosotros la tenemos, pero se encuentra totalmente contaminada. Va a ser como morirse de sed frente a la fuente. Entonces, es necesario que las causas de todos los jóvenes, sobre todo, empiecen a poner como una prioridad el cambio y la transformación hacia procesos de progreso, pero que sean sostenibles y también inclusivos, por lo que hemos conversado. La región latinoamericana es una de las más inequitativas a nivel global. Es otro de los retos de nuestra región, que también tiene una relación con lo ambiental. Concluyo diciendo, como les decía como ejemplo, en ciertos lugares del país ni siquiera se recolectan los desechos. Entonces hay muchísimo por trabajar en ese sentido.
Claro. Tefa Manzano nos pregunta, ¿por qué las empresas como Coca-Cola no invierten en sistemas para reciclar plástico o diseñar políticas de no uso de plástico de un solo uso? Bueno, hay varios factores, ¿no? Y uno de esos es que si nos imaginamos una industria, las inversiones, justamente, si ustedes se acuerdan, hace varios años, de hecho el proceso de empresas como Coca-Cola era envases de vidrio que eran retornables. Entonces uno tenía que llevar a la tienda el envase retornable y tener el otro. El plástico en este sentido, que tiene ciertas ventajas en otro tipo de aplicaciones, quizás llegó a ser sobreexplotado, sobre todo en procesos de un solo uso, lo cual redujo los costos logísticos para empresas que producen este tipo de productos, porque, por ejemplo, si ya no tenemos que llevar una botella para poder comprar las botellas retornables, se da la reducción del tamaño, se da esa oportunidad que uno va a una tienda, compra una botella con agua, que el agua cuesta mucho menos que en realidad la botella, y a la final la empresa, en cierto sentido, deja de ser responsable del desecho. Entonces, la tendencia global fue hacia allá, hubieron muchas inversiones en ese sentido, quizás negando en cierto sentido también la información científica que empezó a salir desde los años 80, mencionando el potencial problema que vivimos el día de hoy. Y por eso es que ahora la importancia de educar al consumidor, para que el consumidor sea quien cambie las condiciones de mercado, deje de escoger productos como los desechables o de un solo uso, por ejemplo, y busque iniciativas en las cuales se eduque en tratar de tener un cambio de cultura en ese sentido, por lo cual eso va a modificarse. Al momento eso no ha pasado. Empieza a haber sí ciertos cambios y por eso hablar de estos temas para que la sociedad empiece a hacer cambios. De los 500,000 gramos de plástico que les contaba que he sacado del río Portoviejo con nuestra empresa, la gran mayoría son botellas de un solo uso. De hecho, por eso nosotros trajimos una iniciativa al país que se llama Refill, que la pueden buscar, que busca que las personas empiecen a usar este tipo de botellas rellenables, toma todos. Y Refill, de hecho, ya tenemos más de 20 estaciones en Quito, en donde ustedes pueden ir con una botella de estas y recargar agua de forma gratuita. Entonces, esos son los tipos de cosas que tenemos que hacer para ir cambiando el impacto medioambiental que nosotros generamos. Tenemos que empezar a pensar cuál es el impacto ambiental que generamos producto de nuestros hábitos de consumo. Fátima Mora tiene una duda. Dice, normalmente las personas me dicen que no recicle o que no cuide el ambiente, que no sirve de nada porque las empresas chinas contaminan muchísimo más. Entonces, ¿mis acciones como ciudadano sirven de algo? Por supuesto que sí, puesto que si bien es cierto el grado de contaminación, bueno, ahí hay un tema también de análisis. Cuando se ve por población, por persona, no es que una persona que vive en China genera mayor polución que una persona que vive en el Ecuador. Es como, el problema es que hay un mayor grado de cantidad de población. Entonces, sumado digamos, el efecto que genera cada individuo, por supuesto que el valor es mucho mayor. Sin embargo, en el país nosotros vivimos en un área biodiversa. Somos parte de la región más biodiversa a nivel global. El impacto que un ecuatoriano genera a un ecosistema puede ser mayor producto de eso. Y como yo les había mencionado, en el Ecuador, por ejemplo, todo lo que se arroja y se usa de forma inadecuada por las corrientes va a terminar en Galápagos, en donde quizás, bueno, nosotros cuando viajamos a Galápagos vemos el tema turístico, pero lo que está sucediendo en Galápagos es que la gente que vive allá tiene que ir, se arman brigadas que van una vez al mes a recoger la basura que sale del Ecuador, que termina en las costas de las islas de Galápagos. Quienes quieren buscar información al respecto, existen pescadores allá en Galápagos del Frente Insular que no le paga a nadie nada, sino que simplemente ellos tienen que, porque tratan de cuidar su ecosistema, tienen que ir una vez al mes al menos a recoger un poco de la basura que les termina llegando. Entonces, la respuesta es que la responsabilidad del ecuatoriano tiene que ser mayor a la de cualquier otra región a nivel internacional,
por el hecho de que tenemos el privilegio de vivir en un ecosistema biodiverso. Entonces, por eso, más bien al revés, tenemos que ser más conscientes de eso y tenerle como una premisa. En el Ecuador la protección medioambiental tiene que ser como leer y escribir. Uh-huh. La siguiente pregunta es de Magus Herrera. Dice, ¿qué crees que le falta al Ecuador para adoptar mejor la economía circular, específicamente en plásticos? Es una pregunta compleja, no es una respuesta fácil. Hay un sinnúmero de factores que necesitan mejora en nuestro país, pero yo quisiera ir por lo positivo, porque siempre hablamos de negatividad de cómo nos vemos a nivel internacional, pero el Ecuador es uno de los países más emprendedores de la región. 5 años seguidos sacó la tasa de emprendimiento temprana más alta. ¿Qué significa esto? Significa que el ecuatoriano, cuando existen crisis, en vez de bajar las manos, decide emprender, decide trabajar. Y no es lo mismo en otros países. En otros países la gente sí baja los brazos y pierde la ilusión de tratar de hacer algo. Entonces el ecuatoriano tiene una oportunidad enorme justamente por esa capacidad de ser muy luchador y muy trabajador. El reto está aprender en colaborar. El reto es justamente generar capacidad de poder colaborar, generar estrategias de largo plazo, establecer cuáles son nuestras prioridades. La prioridad en el país debe ser proteger el medio ambiente y reducir la brecha y la inequidad. El cómo, eso puede ser discutible, pero tenemos que tener claro cuál es el norte o el sur, dependiendo de la ideología política que le quieran ver, pero hacia dónde tenemos que ir de forma clara, y eso es lo que las nuevas generaciones tienen que generar. Aprender de los errores de las generaciones anteriores. Mi abuelo me decía que las generaciones que vienen construyen sobre los hombros de las anteriores. Eso no quiere decir que sean buenas o mejores o peores, simplemente que tienen el reto de hacer las cosas mejor. Entonces, yo tengo mucha confianza y fe en las nuevas generaciones del país. Los jóvenes son la mayor cantidad de personas en el Ecuador. La tasa de educación es la más alta a nivel histórico, entonces yo creo que esos factores, si logramos que se colabore y se tenga claro hacia dónde queremos ir, pueden generar el progreso en este país. Uh-huh. Nos saludan desde Tulcán, Victoria Robles Ayala. Tiene 2 preguntas. La primera es, el 95% de la basura no se trata en el Ecuador. ¿Cuál es el primer paso que se debe seguir en el gobierno ecuatoriano? Primero, que los políticos piensen que esto debe ser una prioridad, porque desafortunadamente la clase política en el país habla del medio ambiente solo en elecciones, pero luego no invierten, y segundo, cuando invierten mal. Entonces, tiene que haber una necesidad, y por eso tan importante que nosotros seamos y nos involucremos en este tema de la política, y que empecemos a tratar de ver a la política como un medio para mejorar a nuestra sociedad, no un medio para que nosotros generemos un lucro personal. Si queremos generar un lucro personal, que no está mal, emprendamos, generemos empresas o trabajemos. El servicio público tiene que ser un servicio a la ciudadanía, a todos, para mejorar las condiciones. Esto no se está dando y tenemos que evitar pensar que es un ciclo eterno, que siempre va a ser así, porque cada vez las generaciones van cambiando. Entonces las generaciones que vienen cada vez más tienen que ser conscientes de ese sentido, que quienes tienen una necesidad de servicio entren a lo público y a la política. Quienes tienen una necesidad de generación de empleo a través de emprendimientos vayan a iniciativas privadas. Lo uno no puede combinar con lo otro, entonces, o si uno va de lo privado a lo público, tener en cuenta esas diferencias. Entonces, eso es fundamental. Desafortunadamente los recursos en el país se desperdician. Muchas veces otro de los factores es que se sataniza lo anterior. Llega un gobierno nuevo y sataniza toda la inversión anterior diciendo todo estuvo mal. Y lo que hace es quizás las pocas cosas que se hicieron bien en un gobierno anterior, en vez de tratar de mejorarlas, al ser satanizadas, se pierden y no se vuelven a hacer. Y eso, cuando revisamos la historia del Ecuador, nos vamos a dar cuenta de eso. Aprendamos de nuestra historia, eso es fundamental. Ahí nos vamos a dar cuenta de que existen ciertos factores que justamente por ese facilismo de satanizar al que piensa distinto, simplemente
se desecha lo poco bueno que hizo un gobierno anterior y no se dan procesos de mejora continua y por ende nos damos el lujo de despilfarrar recursos, incluso lo que se hizo bien termina destruyéndose. Entonces, eso es lo que hay que cambiar también en el país. Ujú. En cadena con la primera pregunta nos dice, ¿existe algún acercamiento con el nuevo gobierno para implementar este tipo de emprendimientos basado en economía circular? Sí, nosotros estamos liderando un proyecto que se llama Reactivación Verde. Es un proyecto que busca fomentar la inversión en proyectos de protección, regeneración y conservación ambiental en el país a través de incentivos tributarios. Las lógicas de incentivos tributarios han funcionado de forma adecuada en otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido, yo conozco esto porque mi doctorado justamente es en ecosistemas de innovación, en donde se activan los ecosistemas producto de este tipo de políticas públicas, de generar la oportunidad de que si alguien emprende en algún tipo de emprendimiento, pueda pagar menos impuestos, para ponerlo de forma sencilla. Entonces, así se comparte el riesgo con el Estado. Lo que nosotros estamos proponiendo al nuevo gobierno es justamente un proyecto en el cual las grandes empresas puedan invertir en emprendimientos o pequeñas empresas del país que tengan proyectos en conservación, protección o regeneración ambiental, y esa inversión a su vez pueda ser redimible en una doble deducción del impuesto a la renta. Acá en el país ya hay una iniciativa similar en deporte que ha funcionado bastante bien y queremos replicar a los temas ambientales. Estamos trabajando en eso. Esperamos, de hecho, la próxima semana ojalá se concrete una reunión con el nuevo ministro de Ambiente, a quien le vamos a entregar este proyecto para que ojalá sea incluido en los proyectos de ley que el presidente tiene que pasar a la Asamblea, puesto que al ser un tema tributario tiene que salir de la presidencia. A quienes les interese este tema, nos pueden buscar en redes sociales con el hashtag Reactivación Verde. Muy interesante. Tenemos otras preguntas y nos acaba de decir Jean Carlos que dice, durante la ponencia mencionaste que existen dificultades para cooperar el nivel de ideas o intercambio de conocimientos a la hora de iniciar emprendimientos por cuestiones culturales. ¿De qué forma crees que se podrían eliminar esas barreras culturales dentro del Ecuador? Es una pregunta que yo no creo tener la respuesta, les soy muy sincero, creo que es bastante complicada. Les puedo hablar de cosas como en ciertas regiones existen conceptos de cooperación que incluso son parte de nuestro lenguaje, ¿no? El tema de la minga, por ejemplo, el cual cuando se lo estudia se entiende cómo de forma colaborativa, sobre todo en sectores rurales, se puede generar transformaciones y mejoras de una comunidad. Pero al mismo tiempo esto se desconecta ya cuando lo vemos en los sectores urbanos, en la sociedad en general. Puede tener que ver con factores de desconfianza, puede tener que ver con factores de que producto de la escasez que existe de oportunidades y de recursos, muchas personas terminan en la desesperación y en la pobreza, teniendo que ir a delinquir y temas que van más allá del Estado de derecho y de sociedad. Entonces, la corrupción que escuchamos en medios de comunicación, ahora lo estoy hablando un poco ya no con estudios, sino ya opinión personal. Entonces, creo que hay mucho que estudiar en ese sentido y también empezar a tratar de cambiarlo, ¿no? Entonces, es importante de que en el país poco a poco empecemos a tratar de colaborar. Y les puedo dar un ejemplo muy sencillo. Post Segunda Guerra Mundial a nivel europeo, países como Polonia, por ejemplo, tuvieron una destrucción de su cadena productiva de más del 85%. Hitler, cuando destruyó Polonia, decía: no dejen una piedra sobre una piedra en Polonia, porque fue uno de los primeros países que intentó, una vez que Alemania llegó ya a dominar ese territorio, como tratar de generar una contrarréplica, que lo podemos poner de forma más sencilla, y por eso fue el ataque tan grande. Polonia ahora es un país desarrollado, y una de las causas, cuando uno analiza el crecimiento productivo, tiene mucho que ver en la cooperación de las personas, tiene mucho que ver en que ellos jamás dijeron no existen las condiciones para invertir, cosa que escuchamos aquí un montón de veces, sino que más bien el patriotismo y ese sentido de colectividad
generó esa oportunidad. Entonces, no sé si tengo una respuesta y le soy muy sincero, pero debería ser un tema que deberíamos debatir muchísimo acá en el país. Pues ha sido un placer haber tenido la presencia de Inti acá en nuestro grupo de Astrociencias Ecuador y tener el tiempo para aportar estos conocimientos. Como vemos, es algo muy importante que nos dé a conocer el emprendimiento y más que todo en esta fecha especial, ¿no?, que es el medio ambiente. Doy paso a mis compañeros. Muchísimas gracias, Cinti. Me uno a los agradecimientos que hace Viviana. Te comento que dentro de mi universidad existen varias personas que te admiran muchísimo, me incluyo también. La verdad es que eres un referente enorme para cada uno de nosotros en materia de innovación y de prácticas medioambientales, ¿no? Así que estamos muy agradecidos de hayas aceptado esta invitación, ¿no? Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Listo, Inti. Yo también, muchas gracias, ¿no?, por aportar todo tu conocimiento aquí. Yo soy ingeniero civil y medianamente me encuentro relacionado con todo esto de la evacuación, ¿no?, de aguas hervidas. He visto que en verdad el plástico es un problema enorme que va a los alcantarillados y demás. Y tu propuesta es muy, muy interesante y espero de verdad que en estos posteriores meses, años, veamos implementado tu proyecto en muchos sitios más aquí en Ecuador. Eso, Inti. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tus buenos deseos. Eso es, Cinti, muchísimas gracias y